Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a observar cómo se resuelve la derivada de un polinomio de una forma muy fácil y sencilla. ¡Vamos a comenzar! Muy bien, para poder derivar una función de polinomio, basta con derivar únicamente cada término que se presente en esta función. Bien, aquí tenemos un ejemplo. Función de x es igual a 2x quinta más 3x cuarta más 5x cuadrada más 5, ¿sí? Entonces, para poder derivar esta función de polinomio, únicamente vamos a derivar cada término. Por lo tanto, la derivada va a ser igual a f' de x. Recordemos que para poder expresar una derivada tenemos que escribir f' de x, y bueno, esto va a ser igual a la derivada de 2x a la quinta potencia. ¿Cuál sería su derivada? Pues esta va a ser igual a 10x cuarta. Bien, más, anotamos el signo de más que está aquí. La derivada del segundo término, ¿cuál sería la derivada de 3x cuarta? Pues sería 12x a la tercera potencia. Bien, más, aquí tenemos un signo de más. ¿Cuál sería la derivada de 5x cuadrada? Pues esto va a ser igual a 10x. Bien, y por último, únicamente más la derivada de 5. Como en este caso el 5 es una constante, pues no, su derivada va a ser igual a 0. Por lo tanto, ya no se anota aquí en el resultado. Y listo, acabamos de derivar esta función de polinomio. Bien, ahora vamos a derivar las siguientes funciones de polinomio. Entonces, en la primera función tenemos f de x es igual a 4x a la séptima potencia más 2x a la sexta potencia más 3x a la tercera potencia más 4x más 2. Bien, entonces para poder derivar esta función de polinomio basta con derivar cada uno de estos términos. Entonces vamos a comenzar. Bien, vamos a poner aquí el nombre de derivada. Posteriormente vamos a escribir f' de x. Bien, y esto va a ser igual a la derivada de 4x a la séptima potencia. Esto va a ser igual a 28x a la sexta potencia más, bajamos este signo de más, la derivada de 2x a la sexta potencia. Esto va a ser igual a 12x a la quinta potencia más la derivada de 3x a la tercera potencia. Esto va a ser igual a 9x cuadrada más, vamos a escribir este signo de más por acá. Bien, la derivada de 4x, ¿cuál sería la derivada de 4x? Pues esto es igual a 4, y por último nada más escribimos la derivada de 2. Pero como en este caso el 2 es una constante, siempre la derivada de cualquier constante es igual a 0. Por lo tanto, ya no tiene caso escribir aquí el más 0, ¿no? Entonces, esta sería la derivada de la segunda función. En la tercera función tenemos f de x es igual a 8x a la cuarta potencia más x al cubo o a la tercera potencia más 3x al cuadrado menos 5x más 50. Bien, entonces vamos a escribir su derivada. Agregamos f' de x. Recordemos que siempre tenemos que escribir f' de x para poder resaltar que esto es una derivada. Bien, entonces comenzamos. ¿Cuál sería la derivada de 8x a la cuarta potencia? Bueno, pues esto va a ser igual a 32x al cubo más, ¿cuál sería la derivada de x al cubo? Esto va a ser igual a 3x cuadrada más, escribimos el signo de más. ¿Cuál sería la derivada de 3x al cuadrado? Esto va a ser igual a 6x menos, ¿cuál sería la derivada de 5x? Esto va a ser igual a 5, y por último escribimos la derivada de 50. Pero ¿qué creen? El 50 también es una constante, por lo tanto su derivada va a ser igual a 0. Entonces así es como queda representada la derivada de la tercera función.